¿qué sucede cuando no lo escuchamos? Cuando parece que Dios está en silencio. En esta serie vamos a abordar precisamente ese tema. Acabamos de terminar una serie increíble sobre encuentros con Dios. Espero que mientras continúas buscando al Señor en todo tiempo, descubras que Dios habla y desea crecer en una relación personal contigo. Pero para la próxima serie, quiero hablar de esos momentos de la vida en que parece que Él no está hablando y de las razones por las cuales esto sucede. Nadie puede decir verdaderamente que la vida como un creyente, uno que sigue los pasos de Jesús, es aburrida. Podemos vivir con Él tanto en las temporadas de altas montañas, de esos momentos sagrados con Él, donde nos sentimos lo más espiritual posible. También como en los valles bajos, no tan agradables, donde no nos sentimos tan espirituales. Escuchamos su voz en encuentros que sacuden la tierra, así como en momentos ordinarios, cotidianos, de la vida diaria. Sin embargo, hay una temporada que desconcierta a todo creyente: el silencio. Si alguna vez creciste en una familia donde el silencio se usaba como un castigo, es fácil sentir que nuestro Dios usa el silencio para castigarnos. Pero así no es. Desde una perspectiva bíblica y saludable, el silencio es una invitación a encuentros más profundos y aún más extraordinarios con Dios. En la serie de encuentros con Dios, escuchamos su voz de muchas maneras diferentes y aprendimos que también podemos buscar a Dios más profundamente en la quietud. Podemos ser intencionales en aquietar nuestra mente para escuchar sus susurros. Pero ¿qué sucede cuando no lo escuchamos? Cuando parece que Dios está en silencio. En esta serie vamos a abordar precisamente ese tema. Enfrentaremos el silencio con honestidad, evaluando dónde estamos, aprendiendo a conectarnos de una manera más profunda con el Señor y caminar por una purificación de nuestro corazón y nuestra alma. Tenemos la oportunidad de crecer nuestra fe a mayores alturas en el caminar diario como una o un verdadero seguidor de Jesús. Podemos definir nuestra fe y cuánto ha crecido de la misma manera que medimos a los niños en su crecimiento. Vemos cuánto han crecido durante el año y marcamos o anotamos ese crecimiento. Pues de la misma manera podemos medir nuestra fe. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Estamos creciendo? Debería de verse un progreso, porque la fe no es algo que se estanca. Es una fe que sigue creciendo, fortaleciendo, madurando y profundizando más con Dios diariamente. Aún en esas etapas que parecen difíciles, en silencio, podemos crecer en fe. Dios quiere que aumentemos, que crezcamos, que fortalezcamos en toda área de fe en Él. Cuando nos afirmamos a las promesas de Dios en su palabra escrita o en la palabra profética, podemos creer por cosas mayores. Podemos aumentar nuestra fe para ver más allá, tener una visión más grande, aun cuando parezca que no hay mucho movimiento visible de lo que podemos ver de crecimiento. Podemos orar y permanecer en un lugar de dirección continua por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu y nuestra alma necesitan alimento espiritual que nos fortalezca, que edifique a la mujer interior, al hombre interior. Cuando enfrentamos el silencio, si permanecemos en fe y preparamos nuestro corazón para los caminos de Dios, vamos a experimentar un avance espiritual que aún no hemos vivido. Acompáñame a caminar en estas verdades espirituales, salir del silencio
y entrar en una intimidad más profunda con Dios, para que continúes creciendo espiritualmente. Ten cuidado, se dice. Ten cuidado con lo que dices. O qué palabras has dicho. Estas son palabras que son sabias, que vale la pena considerar, porque nuestras palabras pueden ayudarnos o podemos terminar viviendo con las consecuencias de las palabras mal escogidas. Muchas veces, al reconocer la importancia de nuestras palabras, podemos tener un miedo a la cual nos evita entender la profundidad de vida que las palabras pueden expresar. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Proverbios 18:21. Es fácil leer este pasaje y confirmar, bueno, mira, ahí lo dice, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Y sí, debemos tener temor del Señor, reverencia a Él, al Dios Santísimo, y ser intencionales con lo que decimos. Pero vamos a explorar un poco más ese terreno de expresión delante de un Dios santo, cuando Él parece que está en silencio. Para honrar estas verdades espirituales sobre el poder de la lengua, muchos creyentes e incluso personas que no creen caminan en extremos con tal de evitar consecuencias. Pueden limitarse a expresar solo palabras positivas, afirmativas, alentadoras, mientras rechazan realidades difíciles y honestas. Dado que la Escritura nos llama a adquirir sabiduría y con la sabiduría alcanzar entendimiento, profundicemos un poco más. Aunque la muerte y la vida están en el poder de la lengua, no es el único factor que contribuye a nuestro destino. Sí, nuestras palabras pueden influir en nuestro futuro, bastante, y son sumamente importantes. Pero no debemos de permitir que el temor, el mal temor, no reverencia, sino el mal temor, el miedo, nos haga creer que expresar algo que no sea bonito y perfecto va a provocar un futuro malo. Hablar con honestidad acerca de nuestra condición actual delante de Dios abre puertas a la intimidad. No cancela los planes que Dios tiene para nuestra vida. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y hagas lo que hagas, adquiere entendimiento. Proverbios 4:7. Es una triste realidad que muchas personas atraviesan la vida sufriendo en silencio, porque no han desarrollado buen juicio ni entendimiento sobre cómo expresar su dolor delante del Señor y de los demás. Fingen que todo está perfectamente bien o intentan estas palabras positivamente para manifestar lo que están diciendo, mientras por dentro están quebrantados. Esta manera de vivir tiene raíces en pensamientos que no son bíblicos, que asumen que Dios no entiende o no sabe y que se molestará si lo mencionamos. También supone que no hay lugar para el gemido, porque supuestamente se opone a la fe, y esto no es verdad. Dios oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2:24. Dios escucha nuestro corazón, aun cuando no hablamos, pero nos invita a una comunión con Él a través de las palabras. El Dios que creó todas las cosas con su palabra desea que conversemos con Él, que oremos. Él anhela escucharnos, así como nosotros anhelamos escucharlo a Él. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. El Espíritu Santo desea escucharnos en tiempo de necesidad. Santiago 4, verso 2 dice: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian los que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo.
Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. El Espíritu Santo se convierte en nuestro gemido cuando resulta tan difícil hablar. Dios quiere que le hablemos, que conversemos con Él lo que necesitamos. Cuando nos encontramos frente a los desafíos de la vida, no retrocedamos ni finjamos que todo va de maravilla. Caminemos en fe, en madurez, hablando con rectitud y expresando la verdad de tal manera que otras personas puedan consolarnos y nuestra intimidad con Dios se profundice. Nos expresamos a la luz de la esperanza en Cristo Jesús, cuidándonos de no declarar muerte ni oscuridad sobre nosotros, pero reconociendo nuestra necesidad de Él. En la Biblia encontramos un precedente claro de cómo dirigirnos a Dios en medio de las pruebas. En el libro de Salmos vemos a David expresando continuamente sus dificultades, sin dejar de afirmar su confianza en la palabra y las promesas de Dios. Salmo 142, versos 1 al 3 dice: clamo al Señor, le suplico al Señor que tenga misericordia de mí. Desahogo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento abrumado, tú solo sabes por dónde debo andar. Por donde quiera que vaya, mis enemigos me han tendido trampas. David escribe este salmo mientras se esconde en una cueva, temiendo por su vida. Saúl, el rey de Israel, en este momento quería matarlo por celos. Saúl se había apartado de los caminos de Dios, mientras que el mayor deseo de David era agradar a Dios, al Señor. Por eso Dios lo había escogido para ser rey de Israel. David tenía esa promesa de Dios y también había experimentado la unción. Cuando Samuel lo ungió, derramó aceite sobre él. Sin embargo, en su realidad presente, estaba huyendo para salvar su vida. David sabe que puede derramar su corazón delante del Señor. Él le expresa a Dios todas sus dificultades y todo el dolor que ha sufrido, buscando consuelo en el único que puede sanar y restaurar su corazón.